Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este taller conversatorio que se llama Las paradojas de la filosofía institucionalizada, el proyecto de extensión del encuentro de jóvenes en filo como apuesta filosófica, pedagógica y política. Para ello, van a exponer gente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Les cedo la palabra, compañeros. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Comisión de Estudiantes por la organización de este 13º Encuentro Nacional de Filosofía y por la invitación. Realmente nos gustó mucho, nos encantó la circular, y teníamos muchas ganas de participar. Pero bueno, les vamos a compartir a pantalla con la exposición. Acá. Estamos, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Veo a Juan y a Santiago, así que Sí, por sí, mí, perfecto. buenísimo. Dependo de ustedes en este momento, son las personas que puedo ver. Bueno, tal cual, así como decía Martín, en realidad no es que fuimos invitados, vimos una convocatoria, ¿no? Y nos pareció interesante, así que acá estamos, gracias por tenernos. Y nos gustaría, antes de empezar con este taller conversatorio, contarles un poco cómo nos gustaría cuál es nuestra propuesta para este espacio compartido. Por supuesto que si hay alguna contrapropuesta es bienvenida. La idea es que podamos pensar juntos. Nuestra idea es contarles un poco de qué se trata esto, el Encuentro de Jóvenes en Filo, este proyecto de extensión. También comentarles un poco de nosotros, de sus coordinadores, pero también de todos los actores que forman parte del mismo. Y para terminar, nos gustaría que hagamos una pequeña actividad dialogada, si se copan, entre todos. Esa es un poco la idea. Entendemos que es hasta las 3, así que nosotros dispusimos, pero bueno, vemos cómo se va dando y cualquier cosa ajustamos cuestiones sobre la marcha. Bueno, ¿les parece bien a quienes estén presentes del equipo que nos presentemos? Así vamos contando un poco de qué se trata el encuentro. Armamos igual una... Dale, perfecto. Sí, perfecto. ¿Empiezo yo? ¿O quién? Dale. Sí. Bueno, yo soy Martín Rubio, como bien pueden leer ahí abajo. Terminé la carrera hace muy poco, hace el año pasado. Y bueno, me dedico a temas relacionados con filosofía latinoamericana, filosofía política latinoamericana, relaciones entre la filosofía intercultural, la filosofía de la liberación, sobre problemáticas actuales. Y estoy en el Encuentro de Jóvenes de Filo desde hace 3 años, más o menos 3, 4 años. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dan Mesikowski, como dice ahí abajo el nombre de Martín. Conmigo está Blake. En los virtuales no suelo hablar mucho porque él habla más que yo. Soy estudiante avanzada de la carrera de UBA, me quedan unas monografías. Semana pasada entregué una de las últimas, así que vamos bien. Tallerista de filo con niños hace ya 2, 3 años, mismo tiempo más o menos en el que estoy como equipo coordinador del encuentro de jóvenes. Y práctica filosófica me dedico justamente a eso, a moderar, debatir de forma filosófica, y después de mis intereses van alrededor de la actualidad, van alrededor de nuevas tecnologías y otras cuestiones que, bueno, no tienen mucho de práctica. Bueno, sigo yo, así después Euge puede continuar con la presentación. Mi nombre es Sofía Giordano Grimberg, soy licenciada en filosofía, hace 2 meses más o menos logré defender la tesis, me agarró la pandemia de por medio, así que bueno, los planes iniciales se vieron trastocados un poco. Me dedico a bioética y me estoy formando en salud pública, y bueno, formo parte del encuentro desde el 2016, nada, eso. Sí. Gracias, Sofi. Yo soy Euge Sommer. Tenemos dos, antes de contar un poco de mí, capaz contarles que está Lula Whisky y Flor Sierra, son parte de
nuestro proyecto también, pero bueno, a veces lamentablemente no podemos estar todos en todas las cosas que nos copamos para hacer. Yo también me dedico a bioética y bueno, me estoy especializando en hermenéutica sobre todo y narrativismo. Al igual que Martín, estoy en el encuentro nosotros le hicimos el encuentro. Tiene el encuentro hace 4 años ya. Y, ¿cómo es? Les iba a comentar que bueno, que aunque somos de la UBA, por lo menos la mitad de nosotros somos del interior, como empezamos a decir cuando nos mudamos a Capital. Así que, bueno, todas estas iniciativas más federales, por lo general nos copan bastante para poder conversar, ¿no? A veces la UBA se pone un poco endogámica, por decirlo de una manera más elegante que se me ocurre, endogámica. Así que bueno, la idea es contarles a qué nos dedicamos, porque quizás puedan surgir nuevas redes, intereses comunes, o ver que sea como un punto de partida, ¿no? Ya sea en investigación, divulgación, extensión, somos así, multitasking. Bueno, para empezar, siempre nos parece interesante contar cómo surge esto, que es el encuentro de jóvenes en filo. Nos parece que un poco su historia da cuenta de cuál es la propuesta del proyecto en sí, porque no tenemos como una mirada muy resultadista de las cosas que hacemos, sino que el énfasis está muy en el proceso. El encuentro de jóvenes en filo surge como un proyecto, una iniciativa de estudiantes de la carrera, de Sofi, acá presente, y de Flor más específicamente, que frente a este como diagnóstico, no habían espacios, por lo menos en sus inicios, ¿no? 2015, 2016, de jóvenes que dialoguen entre sí, se acercan a una propuesta a la facultad. La idea de estos encuentros no es un diálogo, un mero diálogo, sino un diálogo específicamente filosófico, y un poco la idea surge porque no solo frente a la ausencia de las voces de los jóvenes en los espacios de debate público, sino también la falta de abordajes filosóficos en estos debates. Un poco la idea surge para contraproponer algo en relación a los diálogos del estilo intratables, de panelistas, de los River Boca, ¿no? Que se suelen generar en este tipo de cuestiones, que no es que estén mal, pero poder ofrecer otra cosa y acercar también la universidad a las escuelas, ¿no? Eso es un poco por ese lado surgió la iniciativa. Si no, y de la mano del título y de lo que les queremos comentar hoy, consideramos que la filosofía se reserva para unos pocos, ¿no? Y la idea del proyecto tiene que ver con considerar a la filosofía como un derecho, como algo que todos deberíamos poder hacer. Y ese es un poco el surgimiento del encuentro viene por ese lado. Bueno, en principio, enmarcar el encuentro es quizás importante. Originalmente, esto como bien comentó Euge cuando comentó este mito fundacional, Sofi y Flor se acercaron al departamento de filosofía justamente con esta idea de proponer este proyecto que tratara de buscar formas de acercar la universidad a los colegios secundarios, y entonces, bueno, tras varias gestiones, se terminó como consolidando este proyecto dentro del programa de Filosofía y Territorio del Departamento de Filosofía de la facultad. Y además, la otra parte del proyecto está relacionada con la CV, que es la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Como les decíamos, el proyecto surgió en el año 2016 y bajo esta idea que buscaba ser un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión filosófica sobre temáticas centrales en nuestro país. Temáticas, en general, temáticas sociales que buscaban o que realmente se presentaban como importantes para la sociedad en general. Bueno, desde ese momento hemos congregado en la facultad, ahora les vamos a contar bien cómo es el procedimiento, aproximadamente a
a 4.000 chicos y a más de 70 instituciones de nivel medio, de espacios educativos formales y no formales, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Tenemos la expectativa eventualmente de ampliar los horizontes y tratar de establecer un encuentro más federal, pero bueno, siempre encontramos como dificultades para llevarlo adelante. Sí, bueno, vamos, después van a escuchar nuestras catarsis, que son así como todas vinculadas con eso principalmente. Bueno, tal cual. El encuentro tiene esa inserción, ¿no?, institucional, ahora tiene un marco formal y vamos creciendo en la institucionalización, pero bueno, más allá de eso, que es algo que se puede discutir también, tratamos de tener siempre como el eje en nuestro propósito fundamental, que tiene que ver con que acompañar a que los jóvenes puedan tener o hacer escuchar sus voces en este sentido, y principalmente el diálogo o la actividad a lo que les convocamos tiene que ver con reflexionar críticamente, filosóficamente, sobre la coyuntura de nuestro país. No es así tan general, solemos promover, solicitar o proponer un tema específico, ¿no?, de actualidad para trabajar, pero tiene que ver con eso, con buscar quizás la pata más práctica de la filosofía, ¿no?, la cuestión más actual que suele estar bastante relegada, o por lo menos eso es eso pensamos nosotros. La idea no es que los chiques vengan a escuchar a un especialista sobre el tema, ni que vengan a hacer una tarea e irse y nada más, sino que puedan participar activamente y que pueda haber un intercambio de distintas posturas, ¿no? Hasta ahora, y por cómo se han desarrollado los encuentros de jóvenes, esto nunca fue una cuestión sencilla, tampoco fue algo simple en el sentido de que no fue inocuo, digamos, tampoco este diálogo estuvo exento de conflictos, ¿no? Pasó de todo. Hubieron un montón de discusiones fuertes, y bueno, nos parece que ese es el eje que tenemos que seguir teniendo. Martín, paso a la próxima. Bueno. Sobre el marco teórico. Bueno, el marco teórico en el que situamos la propuesta del encuentro de jóvenes de Filo se sostiene sobre tres tradiciones críticas latinoamericanas: el pensamiento decolonial, por un lado, la filosofía intercultural y la pedagogía de la liberación. Digo en general algunos lineamientos de las tres propuestas por si alguien no las conoce. El pensamiento decolonial, ante todo, es una perspectiva epistemológica, pedagógica y política que surgió durante las últimas décadas del siglo pasado, y su núcleo teórico se centra en la crítica de la racionalidad propia de la modernidad europea, ¿no?, que es postulada por ella misma como una suerte de, como universal y normativa, ¿no?, y enmascarando así su carácter situado y particular, su carácter histórico y situado. Lo que denuncia la perspectiva decolonial es que, bueno, el colonialismo es inherente al proyecto epistémico y político de la modernidad, y encuentra su comienzo en la conquista de América. Sin embargo, la colonialidad propiamente da cuenta de otro fenómeno, y este fenómeno tiene que ver con la persistencia de las categorías modernas en nuestras cosmovisiones, y cómo éstas naturalizan jerarquías que fundamentan la dominación política, económica y epistémica. Bueno, por ello la pedagogía decolonial, o al menos como nosotros la entendemos, ante todo busca poner en cuestión la universalidad de estas categorías, ¿no?, dando lugar a otras voces y sentir pensares silenciados por estos discursos hegemónicos, a los efectos, por supuesto, de producir colectivamente formas alternativas de conocimiento y prácticas políticas situadas, ¿no? Bueno, brevemente, entre los referentes de esta tradición está Aníbal Quijano, con que su célebre tesis es la de Colonial del Poder, Walter Mignolo, Edgardo Lander, Castro Gómez, que tematizan la tesis relacionada con la colonialidad del saber. También María Lugones, desde el feminismo decolonial, pone en cuestión algunas de estas categorías y establece cómo se centra en su crítica en la dimensión colonial del género, y cómo este género binario termina construyendo identidades
contexto latinoamericano, bueno, y también a Catherine Walsh, y que es justamente quien particularmente se dedica a la pedagogía decolonial, bueno, que exhorta ante todo a desprendernos de lo impuesto, ¿no? Y asumir el fin de alcanzar un pensamiento emancipador y situado. Después la otra tradición que tomamos es la filosofía intercultural, como se había dicho, que lo que se busca es reivindicar justamente las tradiciones marginalizadas, ignoradas y enmascaradas en el canon filosófico hegemónico que tiende a ser monocultural. Para partir de allí, o tomando como ese punto de partida, buscar un diálogo intercultural, ¿no? La propuesta consiste en una transformación de la filosofía, no quizás tanto a los efectos de reconfigurar la historiografía filosófica académica, sino construir una praxis ético-crítica o ético-política que permita poner en diálogo a escala mundial justamente para poder acceder a una nueva constelación de saberes. De aquí que su gran metáfora sea la del polílogo y la del diálogo intercultural. Que no debe entenderse quizás el modo del multiculturalismo, ¿no? Como una forma de establecer consensos o de formas de tolerar las diferencias, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es una instancia de interpelación y de construcción colectiva que se da cargo justamente de las desigualdades que hay en los distintos lugares de enunciación. Bueno, aquí se pueden encontrar autores como, por ejemplo, bueno, Fornén Betancourt, Ricardo Sala, Yamandú Acosta, Alcira Bonilla, bueno, María Luisa Rubinelli, que ella casualmente, María Luisa trabaja, es de Jujuy, de la Universidad de Jujuy, y trabaja temas relacionados con educación, con antropología y vínculos interétnicos, en especial con las culturas andinas. Eso es un trabajo interesante el que hace. Y por último, la última tradición que tomamos es la pedagogía de la liberación del brasilero Paulo Freire, del pedagogo brasilero. Y esta concepción busca, entre otras cosas, trascender la relación tradicional y prescriptiva entre el educador y el educando, y trata de construir conocimiento horizontal, ¿no? En el que los docentes no presupongan quizás la ignorancia de sus estudiantes, sino más bien busquen establecer lazos comunes entre saberes, entre los saberes que ellos traen y los saberes sistematizados del docente. En esta educación problematizadora, los educandos no se presuponen como dóciles receptores, depositarios del educador, sino que se transforman justamente en investigadores críticos a través del diálogo con los educadores. Así lo que buscan es justamente que el conocimiento no sea unidireccional ni prescriptivo, sino que se construya a través del diálogo en comunidad. Esta concepción, bueno, apuesta ante todo a la educación como un instrumento para la liberación política y epistémica frente a la lógica uniformizante de la educación normalizadora. Pero bueno, claramente las tradiciones que menciono están imprincadas una con las otras y sus desarrollos en diálogo, ¿no? Por eso es que nuestra propuesta es tratar de llevar estas perspectivas críticas y aplicarlas a nuestras planificaciones, a nuestras actividades y especialmente a problemáticas actuales, como decía Euge. Así es. De hecho, bueno, hablamos del encuentro, del marco teórico del encuentro, nuestros propósitos, todo como muy lindo, pero quizás el tema es ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Y acá, bueno, obviamente que sí. No sé si va quedando claro por ahora, si hay algún tipo de preguntas, invitamos a abrir los micrófonos e interrumpirnos, que es la parte que más nos gusta. Bueno, el encuentro de jóvenes en filo funciona un poco así. Lo comento cronológicamente, mis compañeros, y corríjanme si hay algo que me estoy olvidando. Febrero más o menos, pensemos febrero, nosotros nos juntamos, pensamos cuál es el tema que nos gustaría proponer a los colegios, pensamos si es que a los estudiantes les podría llegar a interesar, si podría ser algo que les interpele, y a principio de año invitamos a participar del proyecto, invitamos a participar de este encuentro en la Facu de Filo.
PUAN, como le decimos nosotros a la sede de la UBA, ¿no? Los invitamos a PUAN, así. Esta convocatoria suele tener, no es algo sencillo, no es que mandamos un mail y nada más. Si bien tenemos nuestro mailing y ya a esta altura, después de 6 años, nuestros contactos y colegios, amigos que sabemos que van a tener ganas de participar, tratamos siempre de estar, bueno, buscando a los bachis populares, viendo, como decía antes Martín, tratando de ver si escuelas de otras provincias tienen ganas de, se copan, si les gustaría, si gente, o también colegas, ¿no? Que estén teniendo sus primeros cursos de filosofía, a ver si les interesa. Empezamos así, proponemos un tema, decimos de qué se va a tratar, vemos si hay gente que le gustaría, si tienen algo para contraproponer, y a partir de ahí les compartimos un material que se llama caja de herramientas, que es como un recursero, de alguna manera ofrecemos definiciones filosóficas de los temas, como una cuestión más bien conceptual, porque bueno, cuando uno, no sé si hay gente dando clases ya, pero nos suele dar bastante seguridad como tener nuestros amados conceptos para ver cómo laburar con los chiques y ver cómo adaptar cualquier actividad a nuestras planificaciones. Así que ofrecemos una batería de conceptos, varias propuestas de actividades con recursos diversos, pensado para desde las personas que están teniendo clases por WhatsApp a quienes van presencialmente. Y también, bueno, bibliografía y nuestro contacto, etc. Hacemos actividades durante todo el año en relación a esta caja de herramientas o las cuestiones que puedan surgir en el aula. Y finalmente invitamos a una asamblea que tiene lugar acá en Filo, en Puan. Bueno, el año pasado fue virtual, pero antes la pudimos hacer de manera presencial. Hemos tenido asambleas de 500 chicos más o menos. Pero antes de llegar a ese momento culmine, que es la asamblea, que están, bueno, no sé, es una experiencia fenomenológica, tienen que venir. No sé si podemos reponer lo que pasa en esas asambleas, les invitamos a participar. Antes de llegar a ese momento, los chicos vienen con sus profes, y en la facu nos organizamos con compañeros de la carrera que estén cursando, armamos como pequeños grupos de estudiantes de diversos colegios. Por ejemplo, vienen 3 de un bachi, 2 de una escuela privada, 2 de una escuela pública, 2 de Barrio Norte, 2 de Zona Sur. Armamos un pequeño grupito de debate que es coordinado por un compañero de la carrera. Y después de esos pequeños grupos de debate, donde pueden contar qué hicieron con sus profes, qué actividades les gustaron, cuáles no, qué piensan, vamos a la asamblea general. Así funciona el encuentro de jóvenes en sí. Algo que marca estos eventos, nos parece a nosotros, es un diálogo intergeneracional. No porque nosotros seamos viejos y los chicos sean los jóvenes nada más, que sí, ya empezamos a ver que sí, pero más allá de eso, es porque somos muchos los actores, ¿no? de esta situación. Están los jóvenes, por supuesto, son los protagonistas, podríamos decir. Están los compañeros de la carrera, que para muchos esto complementa sus prácticas pedagógicas, o quizás es el primer acercamiento después de varios años con un grupo de adolescentes, que no es algo quizás tan sencillo de abordar. No por los adolescentes, sino por las propias inseguridades, o ver cómo llevar a cabo la situación, dar lo mejor de uno, herramientas pedagógicas, etc. También los colegas, los profes de filo, que ya están dando clases y vienen con sus cursos, muchos vuelven a la facu. También estamos nosotros, y también nos acompañan a veces personas especialistas en los temas, o buscamos de convocar a compañeros que estén trabajando ese tema de actualidad para reconocer su trabajo también. ¿Cómo venimos por ahora? ¿Hay alguna pregunta sobre cómo se lleva a cabo el encuentro? ¿Sobre algo que les haya hecho ruido? También podría ser. ¿Muy bien? De tiempo ¿Avanzamos un poquito? estamos bien, son las 2:30. Perfecto, gracias Santiago. Bueno, capaz alguna queja, nunca se sabe. Martín, te dejo a vos. Me encantan a mí los temas. Bueno, estos han sido los temas que hemos venido trabajando durante todos estos años. Se los enumero brevemente y comento quizás alguna cuestión relacionada al motivo por el cual elegimos esos temas trabajar. Bueno, originalmente en el 2016
se aprovechó justamente el carácter convocante que representaba el Bicentenario para pensar críticamente su significado y su incidencia en la construcción de nuestras identidades, ¿no? Bueno, y ahí se realizaron, desde una perspectiva filosófica, debates en torno a la posibilidad de la construcción de un proyecto de país en miras al bien común, con todo lo que todo esto implica, ¿no? Y se tomaron diferentes ejes para discutir a partir de, por ejemplo, como ejes, por ejemplo, historia, política, arte, entre otros. Esa fue la primera experiencia que no, bueno, no tuvo gran cantidad de estudiantes como tendrían las siguientes. El segundo año, bueno, el tema de ese año fue la cuestión de género, que tuvo lugar tras el masivo fenómeno que implicó la primera marcha del Ni Una Menos, que fue en el 2015. Y se tuvo en consideración también, bueno, por supuesto, la histórica ley de identidad de género del 2012. Y ahí, bueno, lo que se propuso como objeto de reflexión fue una cuestión que obviamente ya se anticipaba como urgente, que es el lugar del género en la configuración de nuestra experiencia social, ¿no? Y ahí se trabajaron, bueno, cuestiones variadas, que iban desde el marco legal, institucional, hasta categorías como la identidad de género, la orientación sexual, las distinciones entre género, la matriz, la matriz binaria y demás. Realmente fue yo creo que fue este el primero en el que yo participé y fue muy, muy movilizante todo lo que generó ese encuentro, que claramente era una situación que estaba muy presente en las juventudes, y lo está indudablemente. En el tercer encuentro, bueno, retomamos la cuestión de la identidad, porque era justamente ese año, era un año electoral, y que por eso el ser argentino, límites de la identidad y la diferencia en la construcción de lo colectivo, lo llamamos, y se reflexionó no solamente a partir de cuestiones abstractas como las construcciones de identidades y los procesos que implican, sino también sobre problemáticas muy concretas, como por ejemplo el racismo, la xenofobia, la porofobia, y gran parte de ello lo fueron llevando justamente los jóvenes, que eran los temas pendientes. Realmente hubo discusiones fuertes en torno a estas cuestiones. El cuarto encuentro, bueno, se dio... el cuarto encuentro... No, este fue el del año electoral, soberanía, representación y poder. Me equivoqué, es verdad. No fue, las elecciones fueron en el 2019. Bueno, que justamente era un momento en donde la coyuntura social estaba realmente en un contexto muy, muy complejo, donde todas las estructuras de poder estaban fuertemente puestas en cuestión por el movimiento de mujeres, por el colectivo LGTBI, la juventud, el movimiento obrero organizado, todo estaba ahí, y por eso es que decidimos abordar estas problemáticas. Y bueno, el año siguiente fue el de la pandemia, que ahora le vamos a dedicar vamos a hablar en particular de que lo que tratamos fue el tema justamente de la experiencia, cómo la experiencia se configuraba de maneras diferentes, y la pandemia no era un fenómeno universal, no se vivía de igual manera, particularmente la cuarentena, en un montón de determinadas cuestiones, y bueno, ahí trabajamos cuestiones relacionadas con fake news, que fue lo que entusiasmó realmente, y la dicotomía, poner en cuestión la dicotomía ficción-realidad, la cuestión de la tecnología en nuestras experiencias de lo social, y otras problemáticas similares. Y bueno, finalmente el de este año, el que estamos haciendo ahora, es sobre cuestiones de ambiente, y lo hemos titulado ¿Es el mejor de los mundos posibles? Debates filosóficos sobre, y ahí nos veo más sobre experiencias, ¿cómo es, Euge? Sobre las acciones humanas y el ambiente. Y en esas estamos. Y en eso estamos. También, muy, bueno,
tenemos que decir que para bien o para mal la fuimos pegando con los temas. Para mal digo porque son temas, bueno, movilizantes y tristes muchas de las veces, ¿no? También. Bueno, les comentamos como a grandes rasgos un poco el chivo del proyecto. Cómo nos fue, fue como creciente la convocatoria hasta el 2019. Participaron un montón de chiques, la verdad es que se generan vínculos que perduran en estos espacios, lo que es muy gratificante para nosotros, encontrar no solo compañeros, ¿no? Que tiremos para el mismo lado, que te unan como los mismos objetivos, sino también poder, bueno, hacer filosofía en otros espacios, ¿no? Y algo que quizás en las propuestas o los proyectos más académicos no tienen tanto como ese lugar. Bueno, acá como comentarles también es cómo sería el encuentro de jóvenes en números, por decirlo de alguna manera. Muchos interlocutores y esto de los distintos actores, que es algo en lo que hacemos bastante énfasis. Y bueno, también hemos recopilado a lo largo de estos años varios testimonios de estudiantes, por supuesto. Acá es el testimonio de una de las chicas. Y bueno, también todas las fotos que fueron ilustrando, ¿no? esta presentación son del evento mismo. Que bueno, contarles un poquito cómo es, hasta que nos vengan a ver, ¿no? Claro, por supuesto. Esto Mientras ante tanto. todo no es solamente un chivo, sino también les estamos invitando a participar, a traer sus cursos, a participar como coordinadores también, si en algún momento vuelve la presencialidad al mundo. Bueno, y el año pasado, no sé Martín, si querés comentar un poco. Sí. Bueno, la experiencia del año pasado realmente no fue nada grata para nadie. Ciertamente la pandemia puso en cuestión y visibilizó en realidad las profundas desigualdades que hay en materia educativa, en materia de acceso a la educación en las distintas instituciones, y a nosotros nos puso en un inconveniente que era, bueno, si realizamos o no, continuamos realizando el encuentro, lo realizamos de manera virtual, con lo que eso implica, ¿no? Con las exclusiones que eso implica. No queremos igual ser ingenuos, entendemos que también la versión presencial del encuentro también tiene sus exclusiones, no todos pueden acceder, no todos pueden llegar a la facultad, y eso es un problema, y siempre, bueno, tratamos de buscar formas de lidiar con eso, de buscar, por ejemplo, no sé, realizar visitas a los colegios y organizar actividades menores, pero bueno, es ciertamente un problema. Pero bueno, no sin dudas decidimos finalmente llevarlo adelante de manera virtual, entonces bueno, tratamos de contactar con los colegios. Ciertamente no recibimos este año demasiadas respuestas porque bueno, todos estábamos en una situación muy caótica. Sin embargo, bueno, hicimos lo que hacíamos todos los años, confeccionamos la caja de herramientas con los conceptos centrales que vamos a trabajar, con actividades, pensando también esas actividades en las diferentes formas de acceso a la virtualidad, bueno, que eso ciertamente es un problema, como bien figura acá, que es la brecha. Cuando nos referimos a esta brecha digital, estamos hablando justamente de las diferentes formas de conectividad y los problemas que eso implica. No es lo mismo tener acceso al Zoom que tener clases por WhatsApp, o ni siquiera tener que ir a buscar a los colegios las guías. Eso es ciertamente eso es ciertamente un problema. Y total, y de manera quizás como gremial podríamos decir que ser docente el año pasado fue un horror, y también era difícil como a un profe decirle, bueno, mira, tenemos esta actividad extra, ¿querés hacer algo extra? Como que tampoco era muy seductor, digamos. Así que bueno, estuvo bueno igual que se pudo hacer de todas maneras, y este año, si bien algunas condiciones siguen siendo las mismas del año pasado, aprendimos mucho el año pasado sobre cómo trabajar de otras formas y convocar a aquellos chicos que quizás todavía no podemos llegar o no podemos ir a visitar a sus colegios. Sí, dale. Total. Y bueno, y este año, como les comentábamos, el tema es ambiente. Tratamos como,
Pues uno piensa un tema, ¿no? Pero después sí, bueno, buenísimo. ¿Y cómo lo trabajo filosóficamente? Bueno, por suerte hemos trabajado con el grupo de estudios críticos ambientales, que es un grupo de filo y ambiente de acá de filo de la UBA, perdón. Ellos nos han ayudado un montón y también a pensar incluso los materiales. Y nos parecía relevante pensar un material y también cómo pensar filosóficamente este tema, sobre todo a la luz de la nueva ley de educación ambiental integral, ¿no? Que se sancionó recientemente. Nos parecía que estaba bueno también ver qué pensábamos de esa ley, ver cómo se podía trabajar en el aula y ver cómo podía pensarse filosóficamente. Como... Ay, perdón, Martín, no sé, ¿vos querés decir algo más? No. Es que no te veo, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Bueno, nos quedan unos 15 minutitos. Un poco la idea para cerrar era proponerles una actividad, no una tarea, sino un poco ver de pensar juntos algunas de estas cuestiones que estuvimos charlando. Estuvimos pensando bastante con Martín cómo hacer, porque decíamos, ay, no sé, ¿qué? Les mostramos un video, les mostramos, pero bueno, todas estas cosas ya están subidas en YouTube, pueden, si les interesa las pueden ir a ver. Y un poco nuestra propuesta para hoy era mostrarles como distintos diálogos, distintas situaciones de enseñanza, aprendizaje, y como poder reflexionar juntos, si se copan, nosotros vamos a hablar igual porque somos dos charletas, pero ustedes si se copan, hablar un poco de Está el show. qué distintos rostros, ¿no? de la filosofía aparecen, qué distintas voces pueden estar autorizadas dependiendo de cómo se plantee la actividad filosófica, por decirlo de alguna manera. En filosofía se eligen muy cuidadosamente las palabras, pero cuando trabajas con escuelas no tenés tanto tiempo. Entonces vamos ahí charlando. Bueno, esta es la primera imagen. Un poco preguntarles, las voy a ir pasando, no me voy a detener tanto, pero ver que observar un poco el ejercicio que hacemos con el encuentro de jóvenes es pensar no solo cómo están distribuidas las corporalidades, sino pensar qué vínculos pueden habilitarse en esos escenarios, ¿no? Esas distintas situaciones retóricas, áulicas. Tenemos otra, ¿no? Como pensar quiénes están presentes, qué vemos, ¿no? En cada una de ellas. Puedo reponer un poco en el contexto. Este es un bachi popular. Esta es una clase pública frente a la Casa Rosada. No sé si en La Plata hubieron así clases públicas como manifestación, también están familiarizadas con la estrategia. Y sí, no estoy seguro si fue en 2019 o en otro año, pero se tomó la facultad y dieron clases públicas eh, sobre 122. Ah, Eh, y también hay veces se trata de hacer esto de clases en ronda en vez de estar todos mirando para un lado, pero el problema muchas veces en La Plata es como que los bancos están unidos por metal, tienen como, o sea, 4 asientos que no podés girarlos, entonces es imposible hacerlo en ronda porque no te dan los materiales para sentarte de una manera mejor, entonces como se un complica. cuadradito. Claro, sí, pero no tenés dónde meterlos, es muy difícil. Toda la estructura está armada para mantener el modelo Tal tradicional. cual. Tradicional. No hay escape. No hay escape, claro. Bueno, pero eso Eso da es, mucho- perdón, no, me llamaba la atención que eso es re loco verlo en la escuela. Yo laburo en una escuela, viste, que es privada y es católica, y cuando cómo distribuyen así el aula o las mesas y las sillas según la materia, ¿no? Hay materias como que yo filo, no conozco a ningún profe de ahí que no haga la rondita. y, y en matemáticas siempre está cada uno en su lugar, ¿no? Eh, pero nada, re loco eso también, ¿no? Nos encantan las rondas a nosotros. De hecho, bueno, elegimos de portada una ronda, ahora vamos a llegar a ella. Sí, es un clásico, como los estilos. Bueno, esta es una marcha de un 24 de marzo, también pensar cómo estaban las profes, o cómo, qué podemos como ver de la imagen, qué lugar ocupaban los estudiantes en otras épocas también.
Sí, de hecho, una de las máximas de las marchas era justamente que marchamos educando, ¿no? Contra este discurso tan común de, bueno, hacen paro y demás, no quieren trabajar. Bueno, justamente lo contrario, mostrar la importancia de la participación política. Tal cual, o si el aula es el único espacio en el que realmente se puede hacer filosofía, ¿no? También. Bueno, esta que es la que elegimos de carátula para nuestra presentación es, de hecho, un coordinador, un compañero de la carrera, con su grupo de distintos colegios, escuelas, antes de pasar a la asamblea. Eso que ven ahí es el patio de Puan de Filo. Sí, a la derecha estaría el famoso pino ese. Sí, que no se ve, acá no sé si ven mi cursor. Cuya humareda característica es legendaria. Pero bueno, también un poco con esta imagen mostrar cómo en el encuentro de jóvenes no es que tratamos como de replicar esto en lo que pensamos. A veces nos sale, a veces no nos sale también. Pero bueno, que los debates se dan en cualquier espacio de la facultad, no solamente en las aulas grandes o las aulas magnas. Claro, la asamblea final se da acá justamente en el aula magna, pero los grupos antes se forman en diferentes partes de la Quiero facultad. agregar solo algo al que están diciendo de la foto anterior, que con esas rondas que se dan, por ejemplo, en el patio, hay dos actores que pueden apropiarse del lugar. Los estudiantes de secundario que llegan por primera vez a Puan, y es una universidad pública a la cual pueden ingresar tranquilamente porque es su espacio, y coordinadores que son estudiantes de avanzada de la universidad, que quizás todavía no dieron clases, que son sus primeras experiencias, y les están haciendo en su casa de estudios en el lugar donde se sientan cómodos o cómodas. Entonces hay una doble apropiación del espacio ahí que se da, que es muy interesante. Total, gracias, Dan. Sí, totalmente. Bueno, esta es como recién decía Martínez, la 108, que es un aula muy importante para quienes somos del filo, no solo porque están las fotos de todas las personas desaparecidas, ¿no?, de la facultad, y siempre nos gusta como poder contar un poco la historia y contextualizar a dónde estamos sentados, convocados a discutir. Pero bueno, un poco mostrar que acá, quizás, no sé qué pensarán ustedes, pero no hay ronda, ¿no? Como por decir, lo primero más obvio, no hay ronda, una persona con un micrófono, ¿no? Como no es que la voz está tan democratizada, como bueno, a ver, nuestro trabajo habla de las paradojas de la filosofía institucionalizada y vemos que desde ya nuestro proyecto no está exento de un montón de estas situaciones problemáticas en las que nos encontramos cuando trabajas en una institución, ¿no? Aunque vos quieras, tengas un montón de ideas, bueno, se da en el marco de una institución y hay que ser como, por lo menos conscientes, ¿no?, de los tipos de diálogos o los tipos de filosofía quizás que esa institucionalización habilita, te guste o no. Una consulta. Sí. No sé si me perdí un poco en la explicación, pero es como que tiene varias etapas. Así es. Taller de jóvenes, el encuentro, perdón. Empieza primero en el aula, con los profesores, entiendo, trabajando con esa caja de herramientas. Después hay un momento en el que ya pasan, yo supongo, no sé, un grupo, no sé cómo se elige ese grupo para ir a la facultad. Sí. Y después está este tercer momento que sería una asamblea general de muchas escuelas. Exacto. Y ahí es más dispositivo. ¿Cómo es esa parte? No, o sea, claro, es tal cual como lo dijiste. Nosotros, o sea, tanto las rondas, esas que mostramos antes, donde estaba Juan en el patio, y en las diferentes partes de la facultad, donde están los coordinadores, eso se realiza el mismo día, que es el día del encuentro, justamente el día que se daría el encuentro de jóvenes de filo. Dependiendo de cuál sea la convocatoria, a veces lo tenemos que dividir en varios días, ¿no? Las más exitosas, creo que fueron la del 2019, que también lo tuvimos que hacer en 3 días porque había 500 jóvenes en la facultad y las aulas no alcanzan. No. De hecho, bueno, justamente en esta asamblea
que se da. Lo que hay, o sea, en realidad lo que se viene a traer es lo que se discutió en los grupos anteriores. Estas rondas anteriores están compuestas en general por parejas de diferentes, por parejas de un mismo colegio, pero la idea es como mezclar los diferentes colegios, justamente así se ponen en juego sus diferentes realidades, diferentes perspectivas en diálogo. Y en la Asamblea General lo que sucede es, bueno, más allá de la distribución, que ciertamente no podemos cambiarla porque las sillas están pegadas al piso, como mencionó Martín. Acá están todas pegadas. Están todas pegadas acá. Y lo que buscamos es siempre la mediación de algún especialista en el tema, que lo que debe hacer su tarea en realidad es administrar justamente la voz o comentar o acotar alguna cosa como para proponer y seguir el debate. En general, en las actividades en ronda también proponemos alguna actividad como para romper el hielo, como para traer alguna cuestión para intervenir, por ejemplo, alguna ley, una actividad que ya dispare lo que va a suceder. Como para poner en que todos estén más o menos en el mismo tema y discuten, y se dan discusiones fuertes a veces, intensas, y en ocasiones no, en ocasiones están de acuerdo, y también vemos como siempre algunas temáticas, algunos reclamos sociales siempre se repiten, ¿no? La cuestión de género es una de ellas, siempre como aparece y aparece. Y la migración también diría. Sí, migraciones también. ¿Qué? Racismo Perdón, también. no entendí. Y la migración. Siempre tuvimos los estudiantes de orígenes muy diversos, así que está, inevitablemente se habla del tema, que está buenísimo, ¿no? Pero suscita como cuestiones muy personales, se hace muy visceral a veces. Un poco acá ya estamos como entrados en calor, entonces la idea es como, bueno, después de haber, nosotros además vamos a los colegios muchas veces también, entonces algunos de nosotros ya nos conocen, se animan más a hablar, como que acá sí, se animan más. Y es como la puesta en común de los distintos grupitos, podríamos decir, es como el cierre y la puesta en común, y bueno, el momento. Claro, para mí es el más estresante, no sé para el resto, pero como para el final es como que se pone un poco calurosa la situación, pero bueno, está bueno. A mí me gusta porque, como dice Euge, ya entraron todos en calor, ya hubieron momentos en donde participaron en grupos de menos de 20 estudiantes en conjunto, y ahora empieza a surgir algo que es lo elaborado a nivel grupal filosófico, mezclado con la voz anónima que está en un aula con más de 200, 300 personas. Entonces empiezan a surgir debates que vienen desde un lugar común, pero que tienen ahora todo un trabajo filosófico previo y posterior que permiten trabajar a esos lugares comunes, como pueden ser la xenofobia, pero con ya un marco filosófico dado. Entonces, fundamente tu xenofobia. Claro, se escapa de la lógica de xenofobia sí o no, porque por ahí alguien lo empieza a plantear, pero sale otra voz dentro de este gran debate que corre a ese lugar de discusión y lo plantea de un nivel mucho más filosófico. Entonces está piola. Tal cual, aparte chicos se chicanean, se piden argumentos, como que ya estamos en otro momento, no es que vinieron a discutir, dijimos, este es el tema, bueno, discutan, no. Fueron acompañadas justamente para poder, ¿no? Lo filosófico tiene que ver con nosotros también con poder argumentar la propia postura, ¿no? Un poco ver otros puntos de vista, ver que otros pensaron lo mismo que vos antes, pasa por ahí. Y un poco como para ir cerrando, traje una captura de pantalla que creo que no beneficia a prácticamente a nadie, pero bueno, un poco la idea era mostrar la asamblea que se dio de manera virtual el año pasado, ¿no? Y como otro escenario áulico posible, sobre todo hoy en día, y ver qué podíamos pensar a partir de ahí. Las preguntas que como que trataban de guiar, ¿no? Como este intercambio, este diálogo tenían que ver con esto, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué lugar creemos que pueden tener las distintas voces en cada una de estas escenas posibles? Y ya ahí directamente vinculado con lo que habíamos propuesto para hoy, es pensar qué
qué relaciones quedan por explorar entre el aula y la universidad, o cuáles podrían fortalecerse, qué formas de participación habilitan estos distintos escenarios. Y también pensar, que es como quizás la más importante y la que más nos interesa, es, bueno, qué podrían como promover o proponerle las juventudes si se pudiesen multiplicar, ¿no?, estos espacios para el diálogo, para la escucha filosófica. Era un poco nuestra propuesta. Y bueno, cerrando, teníamos para comentarles, pero creo que ya no llegó, otras cosas que hacemos, pero bueno, nada, esto también es para invitarles también a generar diálogos entre nosotros, entre compañeros de filo de distintos lados del país. Y bueno, obviamente nos podemos escribir o comunicar si están interesados, si quieren incluso replicar esto en otro lado, estaría buenísimo también. Bueno. Por supuesto. Cuentan desde ya con nosotros. Lástima que no pudimos conversar más. No calculamos bien los tiempos cuando pedimos la hora, por eso he pedido más tiempo. Necesitábamos 5 horas. Pero bueno. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Sí, ¿cuáles son sus redes sociales y medios para contactarnos con ustedes? Podemos poner en el chat y además así después, cuando subamos un video a YouTube, o en la descripción. Las escribo acá por el chat, ¿les parece? Dale. Dale. Yo quiero decir algo también. Sí. Yo estoy en un grupo que es el Patio Cultural, es un centro cultural que está resistiendo desde la pandemia, y vamos a ir a los barrios próximamente, y yo tengo un libro que se llama El arte queer del fracaso, donde vamos a hablar de filosofía a través de películas, pero pensaba que por ahí capaz si tienen otros materiales, si me los pueden mandar por correo, no sé si pongo mi correo por acá o... Mejor escribinos. Sí, escribinos, ahí seguro vamos a poder mandarte con propiedad todas nuestras cosas y charlar. Está re bueno, Pachi, ¿no?, el trabajo que están haciendo, está buenísimo. Bueno, y quizás les pidamos cosas nosotros también. Bueno, que podemos hablar de sus visitas a los barrios y a las nuestras. Claro, o sea, no tengo idea de cómo lo vamos a hacer, porque tenemos un grupo que, por ejemplo, hay un chico que estudia licenciatura en artes combinadas que va a dar un taller de títeres, y si bien va a tener una perspectiva, por ejemplo, de género, porque van a haber títeres que tengan 3 brazos o que tengan como distintas características corporales como para hablar de diversidad funcional, etcétera. Intentamos de hacerlo divertido y que las niñas puedan acercarse como a que las infancias puedan acercarse a esos espacios sin la necesidad de que se sienta como una bajada de línea directa, sino que se pregunten ¿por qué tiene 3 brazos? Totalmente. Bueno, podemos charlarlo, no sé qué edades tienen les chiques, eso es importante también, ¿no? Como pensar a veces las características de los interlocutores. Uno proyecta, a veces no tiene nada que ver con eso, pero pensarlo, y hemos trabajado bastante el tema de género, así que nada, felices de compartir el material, si es que les puede servir, y hablar de las experiencias de una. Escribinos, y al mail también puede ser, no sé si. Ahí está. El mail. Ajá. Están los contactos ahí en el chat para que le interese. Sí, son fáciles. ¿Otra pregunta? Antes te comento, son fáciles nuestros contactos, es @jóvenes en filo, tanto de Twitter y de Instagram, y el mail es jovenesenfilo@gmail.com. Entonces, estamos en YouTube también. Pueden buscar videos de experiencias pasadas, de testimonios. Sí, si los ven como 1000 veces nos monitorizan un poco, así que uno no es mucho. Y podemos empezar una nueva vida como youtubers. Claro. Qué estrés, siento que debe ser muy difícil, pero podría ser. Sí, muy bueno, alta movida. Me encantó, y bueno, voy a ver si en la escuela, mi escuela particularmente es media reticente es media endogámica, digamos. Así que... es la palabra clave, Juan. ¿Vos? Sí. Más cuando estás grabando, decís endogámico. Tal cual. Y bueno,
la voy a tirar a ver qué onda, el director se copa, pero bueno, no depende solo de él, así que... Dale, cosa me nosotros tenemos comunique. un mail muy persuasivo para mandar a directores también, así que nos decís, y los llamamos por teléfono, tenemos así un par de Sacamos las estrategias de resoluciones, extensión. conseguimos las resoluciones que haya que conseguir para echar chapa, Acta, el sello de la U. el sello de la uva, de la Los legislatura de simuladores la un ciudad de poroto. Buenos Aires, lo que sea Total. necesario. Totalmente. Así que bueno, si les gustaría participar, bienvenidos, si tienen alguna observación también, y por supuesto que estamos